Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la introducción a esta sección, a este módulo, como es costumbre. Adelante, Leti. El propósito de estas lecciones es intensificar tu buena voluntad. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que, aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos que mantienen tu visión constreñida, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos. Mas la experiencia de libertad y de paz que se descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Según practicamos, pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. Dedica hoy un poco de tiempo para cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Trata de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. Bueno, pues está muy claro, por eso lo leemos diario para acordarnos cuál es el proceso de la lección, y con eso en mente nos vamos con la lección de hoy, la número 197. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia de una fuerza externa enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario se los quitas, y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, y en el peor, engaños que te roban las defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer. Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa. Y no percibirás que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado, para que busques y los reivindiques y para que sean halladas y reconocidas plenamente. Bueno, pues aquí nos está diciendo en este segundo párrafo que, nos recuerda, todo pensamiento crea forma en algún nivel. Entonces, si tú percibes o crees que hay pensamientos de ataque tuyos o de otra persona, pues entonces, como dice aquí, los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer, dice, pues no saben, dice, si yo estoy pensando, y un ejemplo, se puede hacer con un ejemplo muy simple, vas por la calle y saludas y no te contestan porque eso es muy común, que de repente vas pasando una persona que no conoces y tú te sientes muy buena onda, dice, quieres ser amable, ¿sí? Y saludas y no te contestan. Entonces en ese momento empieza el ego, ¿para qué saludas? ¿Para qué saludas jóvenes que ni conoces? Y entonces empieza un rollo allí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento el ego te dice, no vale el proceso de que tienes que ser amable. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento el rencor aparece en tu mente, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estás negando tu fortaleza.
Y la debilidad se vuelve la salvación porque dices, no, ¿para qué estudio? ¿Para qué saludo? No tiene ningún caso. Y entonces se considera cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar, efectivamente, porque en ese momento un pensamiento incómodo está molestando tu mente y entonces empiezas a decidir por tu cuenta. Entonces, y aquí dice exactamente, los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer, imagínate qué fácil, con un simple saludo y no te contestan, ya cambiaste tu estado de ánimo. Entonces, precisamente, o sea, nos está diciendo, aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar de tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Y entonces crees que el mundo no responde a tus regalos. Y entonces los dejas de dar. ¿Y qué es lo que pasa? Ya tienes una percepción equivocada del mundo. Y entonces precisamente, ¿por qué? Porque dice, tú esperas que en el momento en que saludas, la otra persona amablemente responda y entonces tú te sientes agradecido. Si no es así, te sientes recoroso y precisamente este es el punto. O sea, con un ejemplo tan sencillo, que tú saludes y si no te contestan, tú ya recibiste el regalo. Eso es lo que nos está diciendo aquí y nos lo aclara precisamente en el párrafo 3. Adelante. 3 y 4. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. ¿Es esto lo que quieres impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no fueron honrados? Eres tú quien debe honrarlos y dar las debidas gracias, pues eres tú quien ha recibido los regalos. Ahí, por ejemplo, cuando tú saludas a una persona, esa intención de comunicar, de desear lo mejor, ¿sí? Debe permanecer contigo, porque ¿quién crees que el ego no fue el que propuso esa idea en tu mente de saludar? No, el ego jamás busca el saludo de los otros. Si tú sientes la intención de saludar a alguien, ¿sí? Es como para decir, reflexionar, pues en ese momento tú has recibido un regalo del Espíritu Santo. Saluda al Hijo de Dios que está. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú estás saludando, ¿qué es lo que estás haciendo? Buenos días, pues estás bendiciendo a la otra persona. Si la otra persona no contesta, tú de todos modos debes seguir estando agradecido porque recibiste ese regalo. Para haber bendecido, primero tuviste que haber hecho tuyo el regalo. Por eso aquí, tú eres quien ha recibido los regalos. Entonces, eres tú quien debe honrarlos y dar las debidas gracias. La intención de saludar vino por parte del Espíritu Santo y entonces, pues eso es lo que tú tienes que agradecer. No esperar que tu hermano te dé las gracias, porque tú ya recibiste el regalo. Y además dice otra cosa muy importante. Adelante, Leti. ¿Qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. ¿Qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se dan. Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? Y aquí está algo que jamás nos atrevemos a pensar, ¿sí? Pues, yo estoy diciendo de esto del saludo, ¿no? Porque puede haber, no sé, muchas maneras en las que tú esperas una respuesta del otro lado y a veces no se da. Y entonces, un favor, ¿sí? O que se diste el paso a alguien, o que hay muchas maneras en las que nosotros esperamos que las personas nos agradezcan. Y entonces no es necesario, o sea, ¿por qué? Porque aquí nos dice muy claro, ¿qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Para empezar, ¿qué importa? Porque tú crees que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Dice,
hay una parte en su mente de la otra persona que se une a la tuya para darte las gracias. ¿Y cuál es esa parte de esa otra persona? No es algo que tú puedas ver. Aquí dice, ¿qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Sí se recibieron, definitivamente, porque precisamente se reciben allí donde se dan. ¿Dónde se dio? Se dio en tu mente. Tú lo recibiste en tu mente. Y las gracias te las da Dios mismo, en la mente del otro. A lo mejor en el cuerpo no lo ves. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Dice, ¿qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Tú no puedes decidir si el otro lo recibió o no lo recibió, si te ignoró o yo me acuerdo de un caso y me acuerdo ahora, de un vecino que yo le caía mal y hasta con acto de bronca que quería pelearse conmigo, ¿no? Y yo cada vez que me lo encontraba, lo saludaba y él, enfático, me respondía con una mentada. Y yo trataba de mantener la ecuanimidad y sentía ese ataque. ¿Y para qué lo saludo si ya sé que él lo que quiere es pelearse conmigo? Y ahora lo entiendo, que hay algo en él que no lo puede ver mis ojos, pero que aquí dice, ¿qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio? No es un cuerpo el que lo recibe, ¿sí? Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y lo único que lo acepta universalmente es Dios, ¿sí? Y aquí lo dice, es el propio corazón de Dios quien nos reconoce con gratitud. Y eso jamás se nos ha ocurrido pensar, ¿sí? Porque si la voz que habla por Dios me induce a dar una bendición, es Él quien Él mismo me da las gracias. Entonces, se los quitaría cuando ya sea ahora, que fue Él el que lo has aceptado con tanto agradecimiento. O sea, es precisamente como la inversa de la lección de ayer, ¿sí? Si es únicamente a mí mismo quien crucifico, ahora es lo que yo decía, es exactamente el contrario. Es únicamente a mí mismo a quien glorifico. Cuando yo estoy dando una bendición, a quien estoy dando la bendición es a mí mismo. ¿Por qué? Porque lo hago desde la conciencia de que todos somos unidad, somos un solo ser. Entonces, la lección de hoy es precisamente ayer estábamos hablando de opuestos. Bueno, pues es la segunda parte de la lección. Ahora está hablando precisamente de que no puede ser sino mi propia gratitud la que me gane. O sea, es el opuesto del título de la lección de ayer. Ayer analizamos esto. Ahora otra vez de nueva manera volvemos a repetir esa lección. O sea, ahora siendo más conscientes precisamente de que pues ya no queremos ser prisioneros de los malos pensamientos, de los pensamientos que nos incomodan, sino que si, poniéndolo igual en un ejemplo sencillo, si al dar el paso, dar las gracias, saludar a alguien y no se recibe la respuesta deseada, nosotros nos mantengamos en paz, sabiendo que sí se recibió el regalo y que estamos siendo bendecidos a la vez. Porque ¿de dónde surgió la intención? Pues la intención surgió de la unidad. Y la unidad misma es la que te agradece ese pensamiento. Adelante. Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo que le hace a Él, porque solo te los puedes hacer a ti mismo. Y lo que le pertenece a Dios no puede sino ser suyo. Pero mientras perdones solo para volver a atacar, jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados, de que dan perpetuamente, de que extienden amor y de que incrementan tu interminable júbilo. Retira los regalos que has hecho y pensarás que lo que se te ha dado a ti se te ha quitado. Mas si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que crees ver fuera de ti, jamás podrás pensar
que los regalos de Dios son solo préstamos a corto plazo, que Él te arrebatará de nuevo a la hora de tu muerte, pues la muerte no tendrá entonces ningún significado para ti. O sea, aquí nos está diciendo algo muy, muy interesante y que, pues precisamente tal como das, recibes. Entonces, el ejemplo, las gracias, hola, buenos días, y el otro pasa así, sin pelarte ni nada, ¿no? Y entonces dices, ¿para qué saludo? Pues esa creencia, eso de que tú retiras el regalo, pues inmediatamente pues, también ocurre lo mismo, o sea, pero nunca nos atrevemos a pensar, nunca se nos ha ocurrido pensar, pero es cierto, ¿sí? Retira los regalos que has hecho y pensarás que así como tú retiras los regalos, también Dios puede retirar los regalos. Y entonces ahí viene la falsa creencia de que Dios, lo que ocurre en el Antiguo Testamento, ¿no? En el que parece que Dios, no, pues te voy a bendecir con un pueblo muy grande, y ya que tienes ese pueblo muy grande, cuando ves que las cosas no están funcionando como tú esperabas, no, pues ya le voy a quitar y te voy a dar otro pueblo y a ese lo voy a destruir. Esa es la creencia, y ahí está evidente, ¿no? O sea, es cuando tú crees que alguien no responde a lo que tú crees, a lo que tú quieres que responda, retiras el regalo. Y esto hace que tu mente piense lo mismo de tu hermano, que cuando tú no agradeces, entonces él va a retirar lo suyo. Y lo mismo, si Dios te dio las gracias, si Dios te dio la vida y tú no le das las gracias, Dios te va a quitar la vida. Y obviamente eso no puede ser. Aquí dice, entonces, ya no retires tus regalos porque entonces vas a caer en esa tentación, en eso que es un imposible, ¿sí? O sea, aprende a dejar que el perdón, o sea, desvanezca los pecados que crees ver. No te contestó tu saludo. Ok. Yo digo, el regalo se dio y yo no tengo por qué ver si se recibió o no. Tengo que estar seguro que se recibió el regalo, ¿sí? Y en lo más profundo de la mente de mi hermano, donde se reciben los regalos, ahí está también el Espíritu Santo que me bendice desde ahí. Aunque tú no veas que el cuerpo responda, porque esto es precisamente mantenerse en la quietud. Estoy poniendo el ejemplo de salud porque es lo más común, ¿no? Pero puede haber, no sé qué otras cosas puede haber. Pues es que cualquier cosa que piensas que necesita una retribución, un favor, cualquier cosa que haces, tú piensas que se te tiene que agradecer de alguna manera. No sé, de repente me agarraste así fuera de él porque estaba yo pensando en el siguiente párrafo, pero esa es una condición que pues siempre se ha tenido en este mundo. Queremos que nos agradezcan. A veces das algo y dices, pues ya se fue, ni siquiera me dio las gracias. O sea, porque eso es lo que se espera, ¿no? Que se te agradezca. Pero eso es porque no se da desde el corazón, precisamente, porque eso se da esperando una retribución, un algo de regreso, aunque no sea en ese momento, muchas veces damos para que en un momento dado a nosotros también se nos dé. Entonces, pues yo vuelvo a las intenciones con lo que hacemos las cosas, ¿no? Con qué intención hacemos lo que hacemos, teniendo una expectativa, y bueno, pues ahí es donde estamos equivocados, ¿no? Ejemplo, otro ejemplo se me ocurrió precisamente, que a lo mejor tú te acercas a tu esposo, ¿sí? Y le das un abrazo o le das un beso, una caricia, y tú esperas que responda igual. Y si no responde igual y así como que no te hizo caso, entonces lo común es, ¿a qué me acerco si de todos modos no me hace caso? Y Pues no, sí, pero es que en ese momento quiere el esposo que se le haga caso, ¿no? Entonces, bueno, son los momentos que creemos que lo que hacemos nosotros en ese momento debe ser retribuido, debe de ser como yo quiero. Entonces, pues todo eso va con respecto a tus preceptos. O sea, si la esposa en otro momento siquiera le pide, le hace una pregunta y no le contesta,
ahí no se da cuenta el esposo que no está tampoco retribuyendo o atendiendo el llamado, ¿no? O sea, eso pasa muy común porque cada quien queremos lo que nos hace sentir bien a nosotros. No nos importa lo que el otro quiera, no nos importa lo que el otro piense. Yo quiero que ahorita me atiendan y me den las gracias y me retribuyan lo que estoy dando. Entonces, pues así tenemos muchas actitudes en todo, a lo largo de todo el día, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero que el tendero me atienda bien porque pues yo llegué saludando y luego el tendero, ¿qué quiere? O sea, y ya nos sentimos agredidos, ya nos sentimos mal. Ay, ¿por qué me habló así, no? Si ese es su trabajo, debería de ser amable. O sea, pues hay infinidad de ejemplos que se pueden dar acerca de esto porque siempre estamos esperando que se nos retribuya lo que damos. Siempre es una expectativa que tenemos. Exactamente. Bueno, pues precisamente aquí nos está diciendo, diste un regalo, no lo retires porque entonces caes en la tentación de pensar que lo que Dios te da, Él también te lo puede quitar y no es cierto. O sea, eso, o sea, es que va ligado. Tú retiras y automáticamente piensas que los demás pueden hacer lo mismo, incluyendo Dios. Entonces, precisamente, la idea, ¿sí?, de que si aprendes a dejar que el perdón desvanezca los pecados que quieres ver o la falta de respuesta, ¿sí? Cuando aprendes esto, en este mismo momento aprendes que Dios, Él no puede dejar o sea, los regalos que te ha dado, no te los va a retirar nunca. Por eso es muy importante esta lección. Es sumamente importante porque te ayuda a ver a Dios tal como es, ¿sí? Entonces, precisamente o sea, pues no es que la lección te ayude a ver a Dios tal como es porque no lo comprendemos. Está diciendo los pasos, que este es el segundo paso, la gratitud es el segundo paso, sí, para poder estar en paz, estar en Dios, porque no sabemos agradecer. Eso es el punto de esta lección. No sabemos agradecer porque creemos que solamente agradezco lo que me den. Si no me dan, yo no tengo nada que agradecer. Entonces, ese es el punto equivocado que tenemos. Hablando de la gracia, del agradecimiento, de la gratitud que doy, es a mí mismo a quien se la doy, porque entonces si yo agradezco, es que yo me estoy identificando con mi verdadero ser. Si yo quiero que me retribuyan, es que no estoy identificándome con mi verdadero ser. Entonces, eso es lo que es la lección, ¿no? Aprender lo que es la gratitud. Creo que Rosy quiere decirnos algo. Sí, adelante Rosita, te escuchamos. Sí, ahorita que estaban pidiendo ejemplos, a mí se me viene la idea el de la mamá, ¿no? Que se supone que siempre da, y de repente la mamá llega el momento en que dice, estoy dando y no me agradece. Y o sea, yo pienso o yo lo vivo y digo, sí, de repente nuestro ego nos ataca y queremos que nos agradezcan, pero finalmente no es tanto que me agradezcan los hijos o que yo agradezca a mi madre, porque se supone que lo estamos dando con amor, ¿no? Y entonces ahí estamos confundiendo porque pues ya se pierde el amor cuando pienso que me tienen que regresar, ya se pierde la fidelidad de lo que estoy dando. Entonces, no sé, yo cuando estoy en amor, pues la verdad no pretendo que mis hijos me estén diciendo gracias, 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 al contrario, que ellos sientan el amor que yo estoy dando. Claro. Y entonces, bueno, ese es el ejemplo que quería dar. Pues sí, precisamente porque entonces así estamos conscientes de que Dios nos dio, no para que Él, o sea, lo dio exactamente de esa manera. O sea, se extendió porque el amor se extiende y no está esperando que le agradezcan. El amor es feliz, es completo
y entonces se extiende. Exactamente. Ese ejemplo que puso Rosy es muy bueno. Es muy bueno porque, o sea, es el ejemplo donde esperamos una retribución. Y a veces la mamá no, pero si ven los demás, siempre que decimos, ay, ese es un hijo desagradecido. La mamá le da y el hijo hace tal y cual. Porque ese es lo que comentaba yo. Queremos tener una retribución. Muchas veces las mamás, sobre todo, dan de corazón y no están esperando que se les agradezca, que les digan algo, ¿no? Yo sé que habrá quienes sí, pero vamos, puede ser un ejemplo también de esa parte donde das sin esperar nada a cambio. O sea, una mamá puede hacer cualquier cosa por los hijos. A diferencia del papá, no porque sean diferentes, simplemente son las formas en que cada uno ha aceptado el rol que le ha correspondido, ¿no? Pero generalmente las mamás hacen mucho por los hijos, o sea, a veces hasta de más, ¿no? Uh-huh. Y no esperan un agradecimiento, no esperan que los hijos estén ahí sobre ellos. Y yo, por ejemplo, pienso, pues cada quien si siente el impulso o la necesidad o el gusto de retribuir lo que se les ha dado, pues qué bueno, pero tampoco les voy a decir, pues ahora denme porque yo ya les di, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Porque pues esa fue mi función en el momento que fue y ya, ¿no? Yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. Pero esos son los ejemplos donde esperamos siempre una retribución a lo que damos. Y por eso entramos en conflicto. O sea, yo quiero que ahorita me muestren ese agradecimiento. Y pues a veces ese agradecimiento viene hasta después, ¿no? Pero tú quieres que en este momento, el ejemplo que tú ponías del esposo, pues quieres que en ese momento sea porque el esposo así lo quiere en ese momento. Entonces, pues son las formas que hemos adoptado en este mundo y que son las que tenemos que cambiar. Y hay muchas cosas que pasan en este mundo que son referentes a esto. Y insisto, lo que la lección nos está diciendo es qué es el agradecimiento, qué es la gracia. ¿A quién le damos la gracia? Pues a nosotros mismos, porque entonces yo sé que me estoy identificando con mi propio ser, con quién soy, con el Hijo de Dios. Y entonces, pues doy las gracias porque ahora me puedo identificar con quién soy, ¿no? Exactamente. Continuamos. Y con el fin de esta creencia, el miedo se acaba también para siempre. Dale gracias a tu ser por esto, pues él solo está agradecido a Dios y se da las gracias a sí mismo por ti. Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive, pues no hay nadie que no viva y que no se mueva en él. Su ser descansa seguro en su Padre, porque la voluntad de ambos es una. La gratitud que ambos sienten por todo lo que han creado es infinita, pues la gratitud sigue siendo parte del amor. Bueno, aquí está diciendo, Cristo aún habrá de venir a todo aquel que vive. ¿Por qué? Porque todo aquel que vive se mueve dentro de Cristo, y aquí lo está diciendo, ¿sí? Porque no hay nadie que no viva y que no se mueva en él. O sea, todo mundo, en todo desde el primer hombre, vamos a decir, figurativamente, desde Adán y Eva hasta el último hombre y mujer, todos nos movemos dentro de Cristo. Por eso aquí dice, todos nos movemos adentro de él. Por eso la gratitud, ¿sí? Tiene que llegar porque precisamente Cristo es la gracia de Dios, o sea, ya sabemos, Cristo de Dios es el Hijo de Dios despierto, y entonces Él está ensimismado, observando, contemplando la bondad de Dios, y está en un estado completamente agradecido. Y eso es lo que el curso también nos enseña, ¿no? ¿Sabes qué? Estate agradecido siempre. ¿Por qué? Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Entonces, su ser, el del Cristo, descansa seguro en su Padre porque la voluntad de ambos es una.
La voluntad es extender la dicha, la paz, el amor, la vida para siempre, extenderlos de manera infinita, ¿sí? Por eso la gratitud que ambos se sienten por todo lo que han creado es infinito. Entonces, de alguna manera te está diciendo, bueno, pues a lo mejor no eres consciente de que eres parte de la creación y la creación en sí misma que se sigue extendiendo. Bueno, pues agradece por eso que aún no conoces, pero que sí eres. Solamente has olvidado, pero este es un estado temporal. Así que permite que la gratitud forma parte de tu propio amor, para que en la medida que manifiestes este conocimiento, o sea, las mismas personas también observen, ¿no? Esta persona siempre está agradecida, contenta, parece que no le hacen mella los insultos ni nada. Pues no, porque sabes que tú como estudiante del curso sabes que lo que ves son cuerpos y los cuerpos reaccionan al miedo. Pero tú sabes que lo que ves más allá del cuerpo es al mismo Hijo de Dios. Y precisamente tratas de mantener esa idea, y precisamente la lección de hoy es esto, ¿sí? Que la gratitud regresa a ti porque no eres un cuerpo, eres el Santo Hijo de Dios. Y es precisamente lo que nos dice la lección. Adelante. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios, pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas. Y aún eres tal como Dios te creó. No puedes atenuar la luz de tu perfección. En tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo. Él te aprecia porque tú eres Él. Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. Y bueno, estamos hablando precisamente en este párrafo de la unidad, ¿sí? Y nos habla precisamente de que en tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo. ¿Cómo es esto? Pues porque Él te aprecia, porque tú eres Él. ¿Cuántas veces hemos dicho que el curso llega un momento que lo estudias y dices, oye, pues es que es como si yo fuera Dios mismo? Y aquí está otra vez escrito. Dios te aprecia porque tú eres Él, eres uno con Él. O sea, el Cristo en ti es el Hijo de Dios despierto que sabe que es uno con Dios. Entonces, pues si Dios solamente extiende el amor, pues este mismo amor retorna a Él, pero lo sigue multiplicando. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios. Y como dije hace rato, no somos conscientes, lo hemos olvidado, pero sabemos que hasta ahora, este momento, sabemos que esto es un estado temporal y que la gracia se nos ha dado precisamente para que podamos disolver a través del Espíritu Santo este olvido, se vaya deshaciendo y nosotros empecemos a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque con este conocimiento de que somos una mente, que estamos dentro de una mente y que somos un mismo pensamiento, entonces empezamos a actuar, valga la palabra, valga la idea, que empecemos a actuar como Dios lo hace, ¿sí? Y si Dios solamente es amor y solamente percibe amor, pues entonces actuemos de esa misma manera, con la confianza, con la certeza, con la tranquilidad de que el amor regresa a nosotros. Y entonces estemos agradecidos y hagamos de este mundo un paraíso desde nuestro corazón, porque Dios, como aquí dice, en tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo, porque tú eres Él. Entonces, que seamos conscientes de esto, de esta plenitud. Adelante. Da gracias según las recibes. No abrigues ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete tu ser. Y nadie está excluido de ese ser. Da gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Todo lo que hace se le da a él. Lo único que piensa son sus pensamientos, ya que compartes con él los santos pensamientos de Dios. Gánate ahora la gratitud que te negaste al olvidar la función que Dios te dio. Pero nunca pienses que Él ha dejado de darte las gracias a ti. Bueno, dice, da gracias según la recibes. Que tienes el impulso de acercarte
y de hacer una caricia. Lo haces no porque tú necesites una caricia, sino que lo haces desde el fondo de tu corazón y le haces un regalo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento tú has recibido, porque tienes ese impulso de compartir. Has recibido tú en ese momento una caricia en tu mente. Entonces lo das y ya no esperas una retribución a cambio. Ya recibiste, porque el simple hecho de sentir esa intención de ir a dar una caricia, una palabra, un aliento, un saludo, ¿sí? Quiere decir que tú ya recibiste. Entonces, ahí, eso es lo que el ego jamás te dice, que cuando tú tienes la intención, el ego te dice, es que fue educación, es que son los buenos modales, es que porque así me enseñaron. No, no es cierto. Cuando tú tienes la intención de saludar, ¿sí? Hazlo, porque en ese momento, esa intención la recibiste de los santos. Entonces, ya recibiste. Y lo único que estás haciendo, ¿qué es? Extender. Entonces, precisamente, no abrigues ningún sentimiento de gratitud hacia nadie que complete tu ser. Porque todos te completan. Y aunque tu cuerpo, tus ojos, tus oídos no lo perciban, tú no sabes qué es lo que está pasando en la mente, en la santa mente de tu hermano. Porque desde allí se recibe. De la mente surgió y llegó hasta la mente, que es una misma. Eso en los cuerpos no se puede apreciar, pero con la visión de Cristo dices, sí, efectivamente, o sea, la luz al entrar en la oscuridad tuvo que haber iluminado y encontró una luz que se reflejó a sí misma. Entonces, porque aún eres tal como Dios te creó, tu hermano sigue siendo tal como Dios te creó. Así que precisamente nadie está excluido de ese ser, el santo Hijo de Dios. Todos somos el santo Hijo de Dios. Nadie está excluido. Entonces, da las gracias por los incontables canales que extienden ese ser. Tú no sabes, los ojos, los oídos no perciben la luz, pero la visión de Cristo bien que identifica cuando hay un reflejo. Entonces, precisamente en el momento que tú sientas la intención, deja salir esa intención porque se está extendiendo el amor hacia afuera. No esperes gratitud a cambio porque tú ya recibiste y en ese momento estás extendiendo. Entonces, es lo que dice, todo lo que haces, todo lo que agradeces, todo lo que bendices, se lo estás dando realmente a Dios, ¿sí? Y eso es lo único que piensas con sus pensamientos. Recibiste el pensamiento de Dios cuando sientes esta intención. En ese momento agradeces y lo das. No esperes una respuesta porque ya recibiste. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Es alguna idea que al ego jamás se le hubiera ocurrido y si se le hubiera ocurrido lo hubiera ocultado. Y aquí pues el curso nos está hablando de una manera muy clara, ¿no? O sea, el hecho de analiza cuando tú saludas, qué es lo que sientes, algo que brota de ti. Da sin esperar a cambio porque estás manifestando tal como Dios manifestó. Entonces, y Dios no quita. Entonces, cuando tú te mantienes en ese estado imperturbable de que estoy dando porque soy la gracia, pues exactamente lo mismo que Dios hizo cuando nos dio la vida a todos nosotros y que jamás nos va a quitar, porque Él extendió su gracia. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que la lección de hoy nos hace que estemos todo el día enfocados en dar, pero sin esperar recibir nada a cambio, porque ya recibimos al momento que estamos dando, porque sentimos esa benevolencia al momento de saludar, de dar una caricia, de otorgar el paso, de permitir a alguien que como a veces suele ocurrir, que estás en una fila del supermercado
y resulta que hay alguien que nada más lleva un producto y tú traes tu carrito lleno, dices, bueno, lo dejas pasar, ¿no? Porque, y esa benevolencia, ya tú no esperas que te den las gracias o nada. Hay veces que las personas, gracias, y fue una fórmula y tú esperabas que, no sé, otra cosa, ¿no? No, simplemente en ese momento esa benevolencia que sentiste, esa benevolencia te la dio Dios y en ese momento lo extendiste y se ha quedado en ti. No permitas que el ego venga y esa es la idea de la lección, que no permitas que el ego venga y deshaga el regalo que tú mismo recibiste. Entonces, bueno, pues nos queda muy claro la lección. Tengo la impresión de que quieres comentar. Bueno, pues nos pasamos entonces con la lectura del libro de psicoterapia. Estamos en el capítulo 2, el proceso de la psicoterapia. Estamos en la sección 7, la relación ideal paciente-terapeuta. Y de hecho, bueno, nos había dicho que pues realmente en esencia el terapeuta al recibir un paciente está recibiendo un mensajero de Dios. Y que el verdadero terapeuta lo que hace es agradecer, ¿sí? Y está consciente de que, y lo vimos precisamente el día de ayer que estábamos comentando sobre la cuestión del trabajo, cuando el paciente va con una situación que le plantea, pues porque el mismo terapeuta tiene ese mismo conflicto y necesita ser resuelto. Ayer lo vivimos, porque precisamente la pregunta que hizo Cari, pues estaba enfocada en algo que yo también me preguntaba, y entonces quedó muy, muy claro, ¿sí? Entonces, obviamente que como leímos antier, el terapeuta no debería confundirse a sí mismo con Dios de ninguna manera, porque el terapeuta que no ha sido sanado, ¿sí? El sanador no sanado, cree que en sus manos está el proceso de la psicoterapia y en sus manos está la sanación. Y eso no es cierto. La sanación siempre está en manos del Espíritu Santo. Y el terapeuta que no es consciente de este hecho y de que también el terapeuta está atendiendo a un paciente, si no se da cuenta que también está sanado al mismo tiempo que su paciente, entonces no se ha sanado a sí mismo y lo único que puede hacer es otorgar principios mágicos que parecen haber funcionado durante un tiempo, pero que después pues desaparecen. No es nada duradero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca la terapia? Es el desvanecimiento de la culpa. Y no solamente de la culpa que siente el paciente, sino el mismo terapeuta, ¿sí? Ahora, este perdón lo otorga el Espíritu Santo, quien tiene una percepción omnisciente, ¿sí? Y que puede ver todo, con certeza todo lo que ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro, y de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde este omnisciente punto de vista podría ser posible tal papel. Ningún terapeuta en este mundo tiene esta visión omnisciente. O sea, ningún terapeuta, ¿sí? A menos de que crea, o sea, estar loco y creer que su diminuta conciencia individual puede asumir la función de tal sabiduría. Por eso, el verdadero terapeuta, consciente de que cada paciente que llega a él va a recibir respuesta, pero no por parte del mismo terapeuta. Ese facilitador de la palabra, el terapeuta es alguien que ha escuchado, que sabe escuchar la voz que habla por Dios y le entrega el regalo que también es para el terapeuta. Entonces, precisamente, eso es lo que nos estaba diciendo ayer. Esta es la relación ideal del paciente-terapeuta. El paciente, el terapeuta recibe a su paciente como un santo hermano que le va a brindar también respuestas a él, al igual que a su paciente. Entonces, esta es el estado aparte de certeza, es un estado de agradecimiento, un estado de humildad en el que dice, bienvenido mi hermano, porque juntos nos vamos a curar, ¿sí? Entonces,
Por eso, nos decía, leíamos en Antier precisamente que todos los sanadores no sanados padecen de esta confusión de que creen que ellos son los que están llevando a cabo la terapia y que son ellos los que curan. No es cierto. Es el Espíritu Santo. Sí, entonces precisamente es lo que nos dejó muy claro. Y lo vivimos aquí con la experiencia que tuvimos ayer al contestar una pregunta. Adelante, Luchi. Los dementes, creyendo ser Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, pero por esta causa ciertamente temen lo que ven en él. El sanador no sanado no puede sino temer a sus pacientes y sospechar que le traicionan tal como él lo está haciendo. Intenta sanar y a veces puede que no lo consiga, pero solo tendrá éxito si en cierta medida y solo por poco tiempo. No ve al Cristo en aquel que llama. ¿Qué respuesta puede dar a uno a quien considera un extraño, ajeno a la verdad, de pobre entendimiento y sin el Dios que se la debe dar? Eso no entiendo todavía. Completa a tu Dios en él, pues lo que ves será tu respuesta. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, el sanador no sanado, el terapeuta que no ha recibido la terapia del Espíritu Santo, no puede curar. Porque puede que a través que haya realizado algún pequeño cambio en la forma de pensar del paciente, pero, como dice aquí, solo tendrá éxito en cierta medida y solo por poco tiempo, porque va a volver el paciente, puede medio convencerse de que sí funcionó la terapia, pero va a seguir viendo los mismos problemas, va a seguir viendo los mismos conflictos y más temprano que tarde se va a dar cuenta que la terapia no le sirvió y que le dieron a tole con el dedo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el terapeuta que no ha sanado ve en su paciente alguien que considera extraño, no lo considera como alguien que le viene a otorgar salvación, ¿sí? Lo considera completamente ajeno a la verdad, de pobre entendimiento, sino ¿por qué hubiera recurrido este paciente a mí si es alguien que es ignorante, ¿no? Entonces, y precisamente en este punto, yo quiero contemplar hacer una apreciación, porque yo tengo ahorita un alumno que yo lo veía a él como alguien que no sabía, que es un ignorante, ¿sí? Y resulta que cada vez que hablo con él, me doy cuenta que tiene una cantidad de conocimientos tan vasta y me sorprende y digo, y bueno, ¿y tú cómo es que con esa cantidad de conocimiento tan vasto estás en esta situación en la que estudiaste y sabes mucho de música, pero estás en una situación de que no te puedes dedicar a la música ni tienes instrumentos? Y sin embargo tuviste un pasado en que hasta hacías, según él, pero tal como habla, pues yo me doy cuenta que efectivamente pues conoce, y no es nada más así una barnizada, sino que es alguien que conoce de programas de grabación, que hizo producciones, y yo lo veo a él que va y se queja de estar tocando en la playa y que no tiene un trabajo estable no sé, en un establecimiento, en un bar, en un hotel, en un restaurante, que lo hacen a un lado, y yo me pregunto, yo también pasé por eso. Yo también tuve mucha preparación y estuve en estudios de grabación y hacía grabaciones y hacía arreglos y hacía guiones y hacía un montón de cosas. Y no estoy en eso, ¿no? Y entonces, si yo sigo viendo a este alumno como alguien, como dice aquí, un extraño, ajeno a la verdad, que no sabe ni de lo que habla y que no tiene entendimiento, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en él? Estoy viendo al diminuto Dios de mi propio ego. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Porque yo he estado repitiendo como alumno, como maestro, como terapeuta, como paciente, como de amigo a amigo, por alguna razón estoy repitiendo, ahorita me cae el 20, pues yo estoy viendo a este alumno como
como alguien que no tiene conocimiento y sin embargo tiene mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contemplar a Dios en él, porque lo que veo será mi respuesta. Entonces digo, caray, entonces tengo que cambiar mi forma de ver a mi amigo, a mi paciente, a mi alumno, porque él me trae la respuesta que yo necesito. Entonces, precisamente, yo tengo que dejar de ser demente porque me estoy poniendo en el papel de que yo sé mucho más y de que yo lo tengo que guiar, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues lo único que estoy haciendo es ofrecerle debilidad porque estoy diciendo, ¿cómo es que tú sabes tanto y estás en esta posición? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? Debilidad. En lugar de decir, oye, hombre, tienes todo este conocimiento, vamos a aprovecharlo en beneficio tuyo. Y entonces, ¿en qué lo estoy haciendo? Lo estoy ayudando a apuntalarse en la verdad. Porque estoy viendo en él al Hijo de Dios, no a alguien que está aquí todo jodido y todo maltrecho y sin alimentar y que yo tengo que apuntalar en él al Hijo de Dios porque es la manera que yo también recibo el mismo regalo. Entonces, por eso, en este momento así, todos tenemos a alguien con quien hablamos y que parece que lo vemos como que es muy poca cosa, que tiene un Dios muy pequeñito, o sea, un ego muy pequeñito. Entonces, a ver, no es con ese ego tan diminuto con el que tengo que hablar. Leti lo ha dicho muchas veces, tengo que hablar de espíritu a espíritu, de hijo de Dios a hijo de Dios, porque si no, lo único que estoy haciendo es disminuir. Entonces tengo que aprender a ver la gloria de Dios en él. Leti lo ha dicho, me dirijo a las personas hablando de espíritu a espíritu, o sea, de igual a igual. Entonces, y obviamente el enfoque es completamente distinto. Tú lo has dicho varias veces, ¿no? Sí, o sea, porque pues si vas a hablar conforme a lo que percibes, a las apariencias, inmediatamente va a ser una comunicación de egos, ¿no? Que no es comunicación. La verdadera comunicación, la única que existe es de espíritu a espíritu. Entonces, lo que no hacemos en esta forma de hablar de espíritu a espíritu, pues es la ilusión, no es nada. Entonces, sí puedes seguir pensando que esa persona, pues ¿cómo es posible que pueda estar así? Es que ya estás viendo que está mal. A lo mejor ni ella misma, esa persona se sienta tan mal como tú la ves, ¿no? Porque esa es la percepción. Estás viendo desde tu ego a su propio ego. Y pues queda todo en la ilusión. Por eso es que hay que hacerlo. Y no importa si creemos que entiende o no entiende. Obviamente que si hablas de espíritu a espíritu te tiene que entender y lo acabamos de leer. O sea, la parte de la mente que está conectada con Dios, pues es la que responde y la que agradece. No esperes a que su ego agradezca, sino la parte que sabe que está recibiendo algo y que puede otorgar la gracia. Se une con la lección de hoy. Sí. Sí. Y precisamente en el 8, adelante. Piensa lo que en realidad significa la unión de dos hermanos y entonces olvídate del mundo y de todos sus diminutos triunfos y sus sueños de muerte. Todos estos son lo mismo y uno, y nada puede ahora recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en una corriente de estrellas que pasa rozando levemente más allá de todos los sueños enfermizos. La sanación se ha realizado por lo que es perfecto, no necesita sanación. ¿Y qué queda para ser perdonado donde el pecado no existe? Exactamente, o sea, qué curioso, es como una extensión de la lección, porque dice agradece, en lugar de ver faltas, ¿sí? Y piensa
lo que en realidad significa la unión de los hermanos. Cuando tú has dejado de ver deficiencias en tu hermano y dices, es que está la gloria de Dios en él. No la puedo percibir con estos ojos, mis oídos no la pueden oír. El ser diminuto que trata de oponérsele, porque eso es lo que está ocurriendo cuando lo miras de una manera incorrecta, dice, no es el que no es el que tiene que estar al frente. Tengo que permitir que el Hijo de Dios en mí se encuentre al frente para que pueda apreciar la belleza del otro hermano. Perdón, es que creemos que la ayuda que debemos dar es cuando vemos a un desvalido. Y entonces, no, pues es que yo soy bien espiritual, yo soy bien chicho y yo lo voy a ayudar. Y entonces, ¿qué hiciste? Pues yo lo voy a ayudar dándole clases gratis. Pues esa va a ser mi ayuda. Pues no, porque estás pensando que él es ignorante y que necesita aprender algo, ¿no? Esa no es ayuda, ¿no? Si nosotros pensáramos en todo momento que cualquier persona que vemos con una deficiencia es mi propio espejo, entonces diría, pues me acerco a él porque lo voy a corregir mi propio error, ¿no? Claro. O sea, cambia inmediatamente. O sea, ¿por qué te vas a acercar a una persona? ¿Por qué vas a tener una relación con esa persona? Pues no porque le vas a hacer el favor, es porque te vas a hacer el favor a ti mismo, pero tienes que ser consciente de eso. Tienes que ser consciente de que todas las personas, lo que yo veo en todas las personas, es mi reflejo y que me están enseñando lo que yo tengo que cambiar en mí. No es de que yo les tenga que hacer el favor de enseñarles, de darles, de ayudarlos, de apapacharlos. Es que eso que veo es lo que yo necesito cambiar en mí. Son mis espejos. Entonces, bueno, pues vamos por este mundo pensando en que yo soy bien bueno y ayudo a todo el mundo porque yo veo puros desvalidos, ¿no? Pues sí, pero no has cambiado tu percepción acerca de todos ellos, ¿no? No están desvalidos. El desvalido es uno mismo que los está viendo así. Y al hacer ese acto de aparente ayuda, lo único que hacemos es reforzar la desvalía en ellos y en uno mismo. Exactamente. Entonces, la lección se une perfectamente aquí a lo que estamos haciendo en la psicoterapia. Digo, me parece así como... Pues sí, porque de todos modos, ¿qué tengo que hacer? Agradecer a aquel que se acercó, porque ahora podemos los dos unirnos y poder sanarnos en ese aspecto que yo estoy viendo ahí, que yo veo algo ahí y que pues obviamente tú te identificaste totalmente con esta persona, ¿no? Pues precisamente, ¿cuál es la función de esta relación? Sanarla. No, ay, pobrecito, lo voy a ayudar. O sea, el propósito de esta relación es sanarla, que tú sanes lo que ves en él, en ti, no en él, en ti. Porque tú es el que ves en él, a lo mejor él ni siquiera se siente como tú crees. Exactamente, yo no estoy presuponiendo. El que tienes esa perspectiva, ¿no? Eso es lo que tienes que sanar, ¿no? Lo que ves en él. Y bueno, al sanarlo en ti, y si él tuviera ese mismo sentimiento o pensamiento, pues también se va a cambiar en él, ¿no? Porque aquí lo acaba de decir, o sea, son los dos los que se unen, el terapeuta, el paciente, el amigo, los dos amigos o el alumno, se unen para hacerse uno solo, para que lo que exista sea sanado y los dos se puedan ver como lo que son, como el Hijo de Dios. Exactamente. Adelante. Siéntete agradecido, terapeuta, de que puedas ver cosas como estas con tan solo entender tu verdadero papel. Pues si fallas en esto, estarás negando que Dios te creó y así no sabrás que tú eres su hijo. ¿Quién es ahora tu hermano? ¿Qué santo puede venir a llevarte con él a casa? Has extraviado el camino y crees que puedes esperar ver en él la respuesta que te has negado a dar. Sana y sánate a sí mismo. No hay otro camino a escoger que pueda nunca conducirte a la paz. Permite a tu paciente que entre, pues ha venido a ti de parte de Dios. No es su santidad suficiente ¿no es santidad suficiente para despertar su recuerdo? O sea,
no creamos que nosotros estamos buscando a ver a quién ayudar. O sea, también ya leímos hace mucho que las personas que tengan que acercarse a ti, los alumnos que tengan que llegar a ti, ya están designados. Y es el momento para que uno pueda cambiar los pensamientos que tenemos. Entonces eso, ya están asignados las personas que se van a acercar a ti, las formas en que las ves, ya está todo asignado. Es precisamente una oportunidad para cambiar nuestras formas de pensar. Exactamente. Así que se une la lección, se une perfectamente, porque ¿qué es lo que nos pide la lección de hoy? Precisamente que todo agradecimiento, ¿sí? No puede ser sin mi propia gratitud, es la que me gano, ¿sí? Y entonces, pues precisamente qué es lo que todo nos ha dicho en la lección de hoy, y lo vuelvo a repetir, curiosamente, en lo que dice el libro de psicoterapia, ¿sí? Siéntete agradecido, terapeuta, hijo de Dios, maestro, amigo, de que puedas ver cosas como estas con tan solo entender tu papel. Tu verdadero papel es soltar tus creencias, abrir tu mente, ¿sí? Y si alguien viene aparentemente en busca de tu ayuda, realmente él está trayendo un regalo para ti. Y eso, qué difícil verlo. O sea, por eso dice que si fallas en esto estarás negando a Dios que te creó. Y entonces viene lo mismo que dice la lección. Vas a ver un mundo que está en oscuridad, que todo el mundo está atacando y que tú vas a creer que que Dios lo que te da te lo va a quitar. Eso no es cierto. Entonces, por eso te pide que actúes, ahora sí que en el modo Espíritu Santo, en el modo Cristo, o sea, cambies tu mente, ¿sí? Y que te abras, porque lo que realmente te está ofreciendo el Espíritu Santo es amor. Y este amor es para que lo compartas a manos llenas y que te sientas agradecido en todo momento, en todo lugar. Siéntate agradecido porque es una manera de sentir el amor de Dios. Y que es un amor que nunca te va a hacer retirar. Entonces, pues, actuemos en el modo Espíritu Santo, ¿no? Completamente en la certeza de su amor. Bien, pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Si deseas agregar algo o comentarnos alguna experiencia, pues los micrófonos están abiertos. Bueno, pues hemos llegado al final. Pues gracias por su presencia. Mañana nos vemos a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.